Bienvenidos a nuestra última cápsula de contenido de este set de talleres introductorio a la formulación de programas públicos, donde vamos a cerrar con un tema que tiene que ver con directamente cómo se construye un indicador y qué pasos debiese seguir para yo contar con un indicador que me permita medir objetivos en los distintos niveles que hemos definido. Existen dos grandes pasos para construir un indicador y tenerlo en cuenta a la hora de formular indicadores. El primero tiene que ver con ser capaces de identificar los factores que son relevantes a medir respecto del objetivo planteado. Y este primer paso está directamente vinculado a lograr alcanzar la lógica horizontal dentro de mi matriz. ¿Qué quiere decir esto? Que estoy creando indicadores que me van a permitir dar cuenta del logro del objetivo que estoy planteando, ya que puedo tener ciertos objetivos en los cuales hay indicadores que me van a entregar información relevante sobre aspectos que me interesen, pero que no necesariamente estén midiendo lo que yo he dicho que voy a lograr. Vamos a ver esto con ejemplos más concretos para poder explicar mejor. Y el segundo gran paso tiene que ver con derechamente la construcción y elaboración de indicador, donde a la hora de formularlo hay que tomar en cuenta dos elementos. Por un lado, definir correctamente un nombre del indicador, y segundo, establecer una fórmula de cálculo correcta que me permita representar lo que quiero medir. Comencemos entonces con identificar los factores relevantes del indicador. Si tomamos este ejemplo de objetivo, lo voy a leer: niños y niñas adolescentes vulnerables logran acceder a conocimientos sobre ciencia, tecnología e innovación a través de la participación en talleres y socializan lo aprendido en su comunidad. Es decir, no vamos a detenernos a revisar si es que el objetivo está bien o no diseñado, es solo para efectos del ejemplo, pero tiene que ver con que yo establezco cierto objetivo en alguna redacción en la cual tengo que ser capaz de identificar cuáles son los elementos relevantes, cuáles son los factores relevantes que tengo que medir para dar cuenta de ese objetivo tal cual está redactado. Y en este sentido, los principales aspectos que yo debiese preocuparme de medir tienen que ver con, primero, el porcentaje o cantidad de niños y niñas adolescentes que son vulnerables. ¿Qué pasa con ellos? Que logran que sean capaces de acceder al conocimiento. Ese es el segundo gran elemento, factor relevante que yo debiese ser capaz de medir. Y por último, tratar de intentar de medir si es que este grupo que yo he definido, aparte de lograr acceder al conocimiento, logran socializar lo que han aprendido. Discusión aparte, que no vamos a entrar en este minuto, tiene que ver con cómo yo logro medir estos aspectos, es decir, cómo voy a medir socialización y cómo voy a medir acceso al conocimiento. Pero en términos del ejercicio, que es ser capaz de identificar los factores relevantes de un objetivo, esos son los elementos que yo debiese medir. No necesariamente medir la participación en talleres o ese tipo de indicadores que no son lo que está detrás del logro de este objetivo, ya que si uno mira con mayor profundidad cómo está redactado, lo que me interesa saber es que esta población logró acceder al conocimiento y logró socializar lo que aprendió. Es decir, esos son los principales factores que yo debiese medir para poder lograr esta lógica horizontal, es decir, dar cuenta del objetivo que me planteo. Si lo llevamos a otro ejemplo, sacándolo del ámbito de la ciencia, y para no entrar en esa discusión que puede ser un poco más compleja, pongámonos en el caso en un programa de seguridad alimentaria o de disminución de la malnutrición, es decir, un programa de otro estilo donde yo tengo el siguiente objetivo: que niños y niñas de escasos recursos logran mejorar su calidad de vida y disminuyen su malnutrición a través de recepción de asesoría alimentaria o algún otro programa. Para este caso, los principales aspectos a medir serían también cuál es ese porcentaje o cantidad de niños y escasos recursos que logran qué cosa. Por un lado, mejorar su calidad de vida y por el otro lado, disminuir su malnutrición. Por lo tanto, los indicadores que yo debiese estar intentando medir son los factores relevantes de cuál es el porcentaje de malnutrición, cuál es el nivel de calidad de vida y cuántos niños de escasos recursos están participando en mi programa. Es decir, ese es el primer gran ejercicio, poder identificar estos factores relevantes. Ahora sí nos vamos a la segunda parte, que tiene que ver con la formulación propiamente tal. Una vez que yo ya he logrado identificar cuáles son estos factores relevantes, tengo que hacer indicadores para cada uno de estos factores. Y la primera parte es poder identificar el nombre.
Y el nombre tiene que cumplir con dos grandes condiciones. Primero, que sea autoexplicativo, es decir, que el nombre por sí solo ya sea capaz de entregar la información necesaria que lo está leyendo para entender qué es lo que se va a medir. Y segundo, que debe ser contextualizado, es decir, que en el mismo nombre del indicador se me entregue toda la información para entender a quién afecta, cuándo lo afecta y dónde lo afecta. Si seguimos con el ejemplo de la malnutrición, me va a interesar medir, por ejemplo, el porcentaje de la población infantil entre 4 y 10 años que presentan malnutrición en una ciudad Y o X en el año T. Si es que desglosamos el análisis del nombre de este indicador, primero podemos observar que qué o cuál es la medición que queremos establecer. Y el mismo nombre nos indica que nos interesa ver cuál es el porcentaje de población infantil entre tal rango etario que tiene malnutrición. Y el tema del contexto se relaciona con qué universo estoy considerando. Y el mismo nombre del indicador me dice en qué ciudad tengo que ir a medir esto y en qué espacio temporal, es decir, dentro de un año, dentro de un mes, etc. Estas son las características que tiene que tener el nombre de un indicador para poder formular buenos indicadores. Si continuamos con el ejemplo y nos vamos al caso contrario, imaginemos que el indicador fuese el siguiente: proporción de la población infantil con malnutrición. En una primera lectura no nos puede parecer un mal indicador, ya que estamos intentando medir en población infantil cuál es el porcentaje o proporción de niños con malnutrición. Pero si lo ponemos bajo una lupa con un análisis más crítico, podemos hacer las siguientes preguntas que nos van a dar cuenta de que el nombre no cumple con las condiciones necesarias para formular un indicador correctamente. Porque, por ejemplo, si el indicador es la proporción de población infantil con malnutrición, las preguntas que entran claramente son: ¿es población infantil en qué rango etario? De 4 a 10, de 5 a 7, de 6 a 15, etc. Corresponde a población infantil en una ciudad, en todo el país, en una región, etc. Debo medir la malnutrición cuándo, entre un periodo de tiempo determinado, en un año, en algún momento, etc. Y es un indicador puntual, es una foto, etc. Es decir, el propio nombre no nos indica cuál es la contextualización, ni indica claramente qué y a quiénes debo medir y en qué momento. Ahora bien, ya que hemos entendido los criterios para nombrar bien un indicador, existen también la segunda parte que tiene que ver con la fórmula de cálculo del indicador. Y esto es simplemente una relación matemática entre dos variables que nos van a permitir medir esos resultados. Existen muchas fórmulas, existen muchos distintos tipos de indicadores, existen índices que también pueden ser utilizados, que son más complejos, pero vamos a revisar las fórmulas más típicas para la construcción de indicadores en programas públicos y que corresponden a tres grandes categorías. Por un lado, los porcentajes y las proporciones, y esto tiene que ver que es una razón entre dos variables con una misma unidad de medida, es decir, tengo un numerador, un denominador multiplicado por 100, por lo tanto me va a indicar qué proporción de un total de X cosas están cumpliendo con alguna característica determinada que me interesa medir. Participación, prevalencia de algo, etc. Un segundo tipo de indicador tiene que ver con una tasa de variación, que no es que, y donde aquí se hace una razón entre una misma variable, ya no son dos variables con un porcentaje, sino que una misma variable, pero en dos diferentes momentos del tiempo. Es decir, voy a analizar dos periodos y ver cómo evoluciona esa variable en el tiempo. La fórmula clásica de un indicador, de una tasa de variación, tiene que ver primero medir esa variable en un año, luego ver restarle lo que pasa a esa misma variable en el año anterior y dividir ese resultado por cuánto fue la variable en el año anterior por 100. Es decir, si es que yo quiero medir la tasa de variación en la participación en algún taller de algún programa, tengo que ver cuál fue, por ejemplo, la participación de estudiantes en el año 2021 menos la cantidad de participación de estudiantes en el año 2020, todo ese resultado dividido por la cantidad de estudiantes que participaron en el año 2020 y ese resultado por 100. Eso me va a indicar una tasa de variación si es que yo aumenté en un 3%, si disminuí en un 5%, etcétera. Es decir, cómo se movió este indicador entre dos tiempos determinados. Y por último, tiene que ver con la razón o promedio, en la cual estamos midiendo relación entre dos variables, pero con unidades de medida distintas. Un numerador
dividido por un denominador, lo que me va a entregar unidades promedio por cada unidad del denominador. Esto es muy común para analizar tiempo promedio de respuesta, costo promedio de algún bien o servicio, es decir, costo de implementar un programa en distintas regiones, partido de la cantidad de beneficiarios, etc. Estas tres grandes fórmulas son las que nos van a permitir hacer la gran mayoría de los indicadores para los distintos niveles de resultados, ya sean porcentaje, tasa de variación o una razón o promedio. Ahora bien, una vez que hemos determinado nombre y fórmula, existen ciertos pasos que nos van a ayudar a poder identificar cómo terminar la construcción de un indicador. Para ello, una vez que ya he definido el nombre, la fórmula y está contextualizado y he logrado identificar los factores relevantes, me falta para cada indicador establecer los medios de verificación con los cuales lo voy a medir. Luego, una vez que ya establecí los medios de verificación, es decir, dónde voy a tener los datos y la información para medir tanto numerador como denominador, voy a necesitar validar este indicador, socializarlo con quienes van a implementarlo y poder testearlo si es que es factible de pedir. Y por último, una vez que ya he hecho estos dos primeros pasos, es necesario poder establecer la frecuencia de cálculo, la línea base y las metas. Es decir, cada cuánto tiempo lo voy a monitorear, cuál es la meta que yo espero lograr y dónde estoy comenzando mi situación inicial para poder compararla con el resultado final. Y bajo y en este último punto, y para ir cerrando esta última cápsula y el taller, nos parece muy relevante poder hacer ciertas diferencias entre los conceptos de línea base, meta y logro, ya que el indicador es solo la herramienta que me va a poder permitir medir un cambio respecto a una situación inicial. Y el indicador en sí no es una meta, no es un objetivo de ser alcanzado, sino es solo un instrumento para poder medir. La línea base se relaciona con cuál es el nivel de esa variable en el momento cero. La meta tiene que ver con dónde yo espero mover esa línea base, o sea, llevarla, aumentar o disminuir, dependiendo de lo que quiera lograr con mi programa. Y el logro tiene que ver con el resultado final, que es distinto de la meta. Es decir, tengo una línea base, tengo una meta a la cual yo aspiro a lograr y tengo un logro o un desempeño que yo me interesa medir. ¿Y cómo lo voy a medir? Con un indicador. En ese sentido, el indicador es solo la herramienta para la medición. Un ejemplo muy concreto como esto es que si estuviésemos midiendo la fiebre en sí mismo es la variable que yo deseo medir. Si es que estoy con fiebre y me interesa bajar la fiebre, ese es mi meta, mi compromiso, o lo que yo espero lograr. Y el indicador viene a ser solamente el termómetro. Si es que lo logré o no lo logré bajar, va a ser el desempeño, pero el indicador no puede ser en sí mismo un objetivo, sino que el indicador viene a ser el termómetro, es decir, la herramienta con la cual yo voy a medir ese resultado. Espero que ese ejemplo haya permitido dejar estas diferencias más claras y con lo cual también damos cierre y finalización a nuestra última cápsula y taller que tenga que ver con la lógica horizontal en la construcción de indicadores.